La vida es complicada y nosotros te queremos ayudar. Bienvenidos al podcast de Vida in Maracaibo. Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de ¿Y dónde está Dios? Una pregunta compleja, una pregunta difícil que muchas veces nos hacemos en medio de, ya saben, las circunstancias más dolorosas, complicadas de la vida. A veces tenemos fe y la vida nos golpea y nos preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿No? Y es una temática que estamos abordando esta serie porque creo que es algo que todo el mundo vive en algún momento. Ahora, para entrar en este segundo tema, yo voy a contarte algo, voy a hacerte una confesión personal. Si tú estás aquí y eres un adolescente, tú me vas a escuchar contándote esto y tú no vas a hacer lo que yo hice, ¿ok? Tú no vas a hacer lo que yo hice. Resulta que un día, pues en bachillerato, creo que estaba en octavo o en segundo año, depende de la generación que seas, te vas a identificar con una u otra forma de mencionarlo. Un día, pues por algo en lo que me involucraron, en lo que yo no hice y jamás volvería a hacer, me suspendieron del colegio, me suspendieron del bachillerato, estaba suspendido a tu casa, 3 días suspendido. Como te digo, yo no tuve nada que ver y no voy a tener que volver otra vez que ver nada en el asunto, pero me suspenden, me mandan a mi casa, me dan una boleta de suspensión. Yo tenía un transporte que cada día me buscaba en mi casa, me llevaba al colegio y de regreso del colegio a la casa. Así que yo agarré y ya sabes, se me ocurrió una maravillosa y genial idea. Porque cuando uno es adolescente, ¿qué cosa tiene que no sea una genial y maravillosa idea? Ya sabes, uno siempre tiene una gran idea para resolver los grandes asuntos que nos pasan, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, yo no soy la excepción, así que la genial idea que se me ocurrió fue pensar que yo iba a llegar a mi casa, iba a esconder el asunto y el día siguiente me iba a ir en mi transporte y cuando llegáramos yo iba a entrar de alguna forma escabulléndome y ahí me iba a escapar y me iba a pasar la mañana en el colegio y mi papá nunca se iba a enterar y mi mamá tampoco. ¡Qué gran idea!, ¿verdad? Pues así fue. Yo agarro mi asunto, al otro día en la mañana saco la boleta de suspensión del lugar súper ultra secreto donde la tenía escondida, meto en el bolso, me voy al colegio, no pasa nada, nadie ha visto nada, llego, me bajo con todo el mundo en el transporte, cuando voy entrando como si fuera un expresidiario, me escapo por la derecha, me escabullo, pim, pum, pum, me escondite secreto, pasa un rato y me voy. Al rato, ya más tarde, porque era muy temprano, bueno, yo me escapo del colegio, me voy del colegio a un centro comercial cercano. Como a las 10 de la mañana llega un amigo. Venía corriendo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Tu papá? Y en ese momento Cel sintió el verdadero terror. Pues yo, a mi papá se le ocurrió la grandiosa idea de ese día ir al colegio a pagar. Y claro, ya sabes, mi papá llega, señor Figuera, ¿cómo está? Señor Figuera, usted sabe que ahora, porque no se pueden callar loca, ¿verdad? No podían cortarlo en, ¿cómo está, señor Figuera? Aquí está su recibo, chao, que tenga un gran día. No, tenían que, señor Figuera, ya que vino, aprovechemos y hablemos de la suspensión. ¿Qué suspensión? Abraham está suspendido en casa, ¿no? Abraham vino al colegio. ¿Dónde rayos está Abraham? Y bueno, sí, ya dejémoslo ahí. Pero básicamente parte de mi gran plan era, yo voy a falsificar la firma de mi papá, hago estos 3 días, 3 días pasan rápido, nadie se va a dar cuenta, me vengo al colegio, la casa, paso 3 días jugando pool, haciendo deportes, y pues nada, no se van a dar cuenta. Pues evidentemente se iban a dar cuenta, pero ya sabes, cuando somos adolescentes tenemos ideas geniales que son geniales hasta que nos damos cuenta que no son geniales. Y bueno, mi plan era falsificar la firma. Falsificar la firma. Yo voy a firmar y no va a pasar nada. ¿Quién lo va a descubrir alguna vez? Jamás. Ahora bien, tú sabes que yo no soy el único culpable de falsificar una firma. Tú también, en algún punto, cuando eras adolescente o alguna vez en tu vida, has tratado o trataste, o de hecho falsificaste alguna firma, algún permiso, algún papel, alguna cédula o algo.
Así que este es tu momento para decir, yo quiero confesar este grave delito que me ha acompañado desde mi juventud y ser libre de tu asunto. Vamos, yo te estoy diciendo, tú lo puedes decir y todos nos calificamos y somos libres de ese asunto. Ahora, ¿cuál es el tema y por qué te cuento esto? Porque en los contextos de la fe tenemos por costumbre querer falsificar la firma de Dios. Queremos decir que Dios dijo cosas que Dios no dijo, queremos prometer cosas que Dios nos prometió y queremos poner una firma falsa de Dios encima. Lo hacemos con una buena intención, sin lugar a dudas, pero igual no deja de ser una firma falsificada. En los contextos de la fe hay como una gran presión porque cada historia, cada momento y cada asunto tenga un lacito bonito y termine diciendo y vivieron felices para siempre. Es lo que pasa una y otra vez. De alguna manera tenemos que encontrar la forma y nos sentimos presionados a colocarle un lazo al asunto, a que el asunto siempre termine con Dios hizo el milagro, Dios intervino y vivieron felices para siempre. No se divorciaron, no murió alguien, no hubo un diagnóstico, no hubo una bancarrota. No, ya va, evadamos eso. Encontremos el final feliz. Y si no podemos encontrar el final feliz rápido, ¿qué tal si falsificamos la firma? Es como forzar a que hayan promesas que Dios hizo, que no hizo. Queremos que la fe tenga una garantía. Es como que pensamos que funciona de esta forma. Si yo hago, entonces Dios entonces. Si yo me porto así, si yo soy bueno, si esto es así, entonces Dios entonces. A veces como que decimos como que si yo hago, Dios debe. Y es una fórmula que de alguna forma adquirimos en nuestro camino. Porque es como que creemos que hay un sistema de recompensas. Pero pasa que cuando damos algunos pocos pasos en la fe y algunos pocos pasos en la vida, vamos descubriendo que no siempre es así, que a veces yo hago y Dios no. Que a veces yo camino de una forma y Dios no cumple esa promesa que supuestamente Él hizo. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo me puedo aferrar yo a un Dios que pareciera que no está aferrado a mí? ¿Dónde está Dios cuando se supone que se dijo que Él iba a hacer esto si yo hacía esto? Porque a mí me dijeron que si yo hacía esto, me portaba de esta forma, Dios iba a hacer esto de esta manera. Que si yo oraba de esta manera, Dios iba a actuar de esta forma. A eso fue lo que a mí me dijeron. Y entonces, si no es así, si no lo puedo ver haciendo eso, ¿puedo confiar en Dios? ¿A Dios le importa? De hecho, ¿Dios existe o es toda una mentira la que yo creí porque me la hicieron creer? ¿Cómo puedo yo confiar en Dios si es que existe? ¿Cómo puedo confiar en Él si Él no está cumpliendo lo que aparentemente dijo que iba a cumplir? Y a veces se empeora más porque entonces hemos estado pasando algún buen momento y de alguna forma llega un momento más complicado y ya sabes, decimos, ya sé lo que tengo que hacer, no estoy a cuenta con Dios, así que ya sé, empezaré a ir a la iglesia un domingo, leeré la Biblia, la pondré en la sala de la casa abierta y bueno, voy a ayudar un poco aquí, un poco allá con algo de dinero, de repente ayudo a un anciano en la calle, le doy comida a un niño porque ya sabes, Dios, estoy acumulando puntos, no lo estoy pasando bien, pero yo sé que cuando yo hago cosas buenas, tú tienes que hacer cosas buenas por mí. Y pareciera entonces que a veces empezamos a dar pasos en ese sentido y las cosas se ponen peor. Y levantamos la cara y preguntamos, ¿y por qué Dios está bendiciendo a todos los demás menos a mí? ¿Por qué a todo el mundo le está yendo bien menos a mí? Y viene algo más profundo. ¿Por qué a ellos que son peores que yo les va mejor que a mí? Porque estemos claros, Dios, que ya sabes, yo no soy una mala persona. Ellos ni siquiera están cerca de ser tan buenos como yo. Yo soy mejor. ¿Y por qué les va mejor a ellos que a mí? Y sabes, si tú has dicho eso y probablemente lo has dicho o lo has pensado, por tus circunstancias o por circunstancias que has visto en alguien más, no estás solo. En la misma Biblia lo expresa de alguna forma. David, el escritor de los Salmos, hace una oración y dice, Señor, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué a los malvados les va bien? ¿Por qué a los impíos les va bien? Y probablemente esos términos malvados e impíos no sean parte de tu oración, porque difícilmente tú un día ores, Señor, estos malvados, perversos, impíos. Pero sí puedes pensar, ¿por qué a esos desgraciados le va tan bien y a mí me va mal?
Y vamos, no estamos ofendiendo a nadie. Decirle desgraciado a alguien en tu corazón es como el equivalente a impío, malvado y perverso de David en la Biblia. Y tú seguramente, si no lo has pensado, pues vas a tener oportunidad de pensarlo alguna vez. Porque empiezas a hacer las cosas bien y de alguna forma crees en tu corazón que eso va a ser garantía de que todo va a empezar a pasar bien hacia ti. Y a veces entramos como una desesperación porque empieza a pasar más bien peor y peor. Entonces caemos en un bache porque empezamos a pensar, ok, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué he estado haciendo mal para que esto malo me esté pasando? Porque Dios la tiene tomada conmigo. ¿Qué necesito hacer para revertir eso? Y empezamos a buscar como una fórmula, y esa fórmula no existe. Y todo viene de alguna forma de algo que con buena intención, líderes religiosos, con buena intención, seguidores de Jesús, de alguna forma hemos estado atribuyéndole a Dios promesas que Él nunca hizo. De alguna forma hemos enseñado que Dios ha prometido ciertas cosas que Dios de verdad no ha prometido. Hemos creado expectativas en la forma de relacionarnos con Dios y en cómo funciona el asunto, que nos lleva al final a tener confusión, a tener desesperación, a pensar, wow, pero ¿por qué me está pasando todo esto mal? Debe ser que Dios está enojado conmigo, debe ser que, o pues, por el contrario, no existe, o no le importa, o está ausente. Y sabes, de alguna forma, esto tiene una historia. En la antigüedad había una forma de pensar. Si yo hago, Dios debe. Si nosotros hacemos, Dios va a arreglarlo. Cuando tú revisas las páginas del Antiguo Testamento y ves esas historias, vas a ver que había como un acuerdo. Y cuando los líderes religiosos y políticos de la antigüedad hacían las cosas bien, adoraban a Dios, llevaban un orden, entonces Dios los bendecía. Ellos eran bendecidos geográficamente, con salud, con las cosechas. Pero cuando los líderes religiosos y los líderes políticos hacían las cosas mal, venía juicio sobre todo el mundo. Y tú puedes encontrar esto una y otra vez. Lees los libros de Crónicas, los libros de Reyes, lees a los profetas y vas a encontrar una y otra vez esto. Hacían las cosas mal, iba mal a todo el mundo, entonces ellos empezaban a querer hacer las cosas bien, y esto es lo que hacían los profetas, acercarse a los reyes y a los líderes religiosos y decirles, arrepiéntanse y cambien de camino porque nos va a llevar el diablo. ¿Qué digo? Nos va a caer juicio. Y entonces ellos venían y se arrepentían, y entonces empezaban a pasar cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios va a arreglarlo. Y era el acuerdo, era la forma como funcionaba antes. El asunto es que esto llevó a entender lo siguiente. Sé que estoy bien con Dios cuando mis circunstancias son favorables. Y sé que no estoy bien con Dios cuando mis circunstancias no sean favorables. Pero eso tenía que ver un poco con el acuerdo de Dios con Israel y el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede? Que en lo que corresponde a nosotros, yo quiero contarte algo. Nosotros no debemos fijarnos en nuestras circunstancias para saber si estamos bien con Dios o si Dios está bien con nosotros. Que aquel asunto se convirtió en otro asunto. Que tú y yo, para saber ¿cómo está Dios respecto a nosotros? Lo que tenemos que hacer es voltear a ver a un solo evento que tuvo lugar en una colina en las afueras de Jerusalén. El evento de la crucifixión es lo que nos deja saber cómo estamos respecto a Dios. Ya no se trata de, en el momento que yo estoy haciendo las cosas bien, mis circunstancias están bien, en el momento que estoy haciendo las cosas mal, es porque mis circunstancias están mal. Todo esto apunta a, entonces Dios no está bien conmigo, Dios me ha abandonado, Dios no existe, Dios está enojado. Mira, ¿qué pasa? Hay una conversación más elevada, porque todos debemos saber que la vida en algunos momentos se pone complicada y no tiene que ver con nada más que con el hecho de que estamos vivos.
¿Y qué hizo Jesús? Al entregar su vida por nosotros, le dio paso a algo nuevo. Le dio paso a eliminar los obstáculos para que nosotros tuviéramos una relación plena, completa y directa con nuestro Padre Celestial y ya no dependiéramos de ninguna forma de rituales y dejáramos de pensar que las circunstancias determinan la calidad de nuestra relación con Dios y que las circunstancias determinan si a Dios le importa o si Dios está ahí o si Dios nos ama. Porque lo que empezaron a pensar y lo que empezaron a creer es cuando las cosas van mal, Dios no nos ama, a Dios no le importa y Dios nos abandonó. Pero para nosotros es voltear a ese evento y decir, ese evento es la muestra definitiva de que Dios nos ama, a Dios le importa y que Él está con nosotros, independientemente de las circunstancias que se presenten. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto, hay un nuevo acuerdo, hay una nueva manera. Lucas 22:20. De esta manera o de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto, el nuevo acuerdo, la nueva forma en mi sangre que es derramada por ustedes. Señores, mientras estamos hablando aquí, Jesús le dice, se está escribiendo un nuevo acuerdo, un nuevo pacto. Todo lo que sabemos por todo este tiempo pasa ahora a otra forma. Y pasa no por algo que ustedes estén haciendo reforma ritual. Pasa no porque ustedes estén cumpliendo todas las leyes que ya se les dio. Pasa no porque ustedes vayan a tener que hacer algún sacrificio, sino que yo mismo voy a hacer el sacrificio que se va a entregar para traer un nuevo pacto, una nueva forma, un nuevo mandamiento, una nueva conexión. Todo lo anterior pasó y ahora vamos a vivir de una nueva manera y es, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con toda tu alma. Todo se resume en esto, no como antes. Ahora es distinto. Y el apóstol Pablo dice esto en Hechos. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Las promesas anteriores eran terrenales y temporales. Con Cristo, ese nuevo pacto implica algo mucho más elevado, porque lo que estamos recibiendo es una promesa de recibir una eternidad con Él. Es elevar la tónica y el nivel de la conversación y quitarlo de las circunstancias terrenales, temporales, dolorosas, complicadas que van a pasar una y otra vez y saber que ya no depende de nosotros el asunto, sino que depende de Él y la promesa que Él hace es eterna, que va más allá de lo que día a día tú y yo podamos transcurrir o vivir, o de esas etapas de la vida cuando la cosa se pone complicada y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? El asunto es que hay que entenderlo en la perspectiva, es un nuevo pacto, es algo totalmente nuevo, es algo diferente. Entender que tus promesas y mis promesas son mejores que las promesas de la antigüedad. Porque las promesas de la antigüedad tenían que ver con lo que tú y yo hacíamos, con la forma como nos manejábamos, porque era el acuerdo, y que eran temporales y terrenales, pero que a través de Cristo se puso una promesa que va a traer una herencia eterna. Y tú y yo necesitamos poner y buscar nuestro corazón, ponerlo en Jesús, y entender que las promesas de Dios son en Cristo, una realidad para nosotros. Y que cuando tú y yo empezamos a buscar supuestas promesas de Dios fuera de Cristo, vamos a correr el riesgo de decepcionarnos por la falta de voluntad de Dios para cumplir promesas que Él nunca hizo. Corremos el riesgo de decepcionarnos porque Dios no va a tener voluntad para prometer cosas, para hacer cosas que Él no prometió que iba a hacer. Y por eso nos encontramos decepcionados tantas veces. Porque imagínate, no, que Dios prometió esto, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a sanar acá, que Dios va a hacer allá. Yo me imagino muchas veces Dios escuchando nuestras conversaciones y diciendo, ¿y cuándo dije yo eso? Hey, Miguel, ven acá. ¿Tenés alguna nota ahí que diga que yo dije? Porque yo no dije que iba a hacer eso. Y entonces aquí nos desgarramos, porque tú prometes, Dios. Y Dios, sí, pero no prometí ahí. O sea, no me preguntaste, me comprometiste. Y me comprometiste, y ese compromiso tuyo, ahora lo que va a hacer es que esa persona a la que le comprometiste, que yo iba a hacer algo, tenga una gran decepción, porque te cuento algo, soy Dios y nadie me puede doblar la mano.
Yo te quiero decir esto. Uno de los argumentos en contra de la existencia de Dios es que se dice que Dios fue creado por nosotros. Y evidentemente hay gente que cree que nosotros creamos a Dios porque nos hemos encontrado dándole órdenes a Dios. Y si tú y yo pudiéramos darle órdenes a Dios, pues Él no sería Dios, nosotros seríamos Dios. Y eso es lo que hacemos muchas veces cuando queremos endosarle a Dios promesas que Él no hizo. Y lo que hacemos es traer decepción al corazón de las personas. Por eso es que hay que ser responsable al momento de hablar de la fe y enfocar la fe y la confianza de la gente a Jesús y a sus promesas eternas. Y ¿sabes qué? Lo más fácil, lo que más llena una iglesia, lo que más atrae amistades, lo que más genera relaciones atractivas es hacer promesas de bien. Porque todos queremos garantías por nuestra fe, todos queremos seguir a un Dios que nos va a resolver nuestros problemas, todos queremos seguir a un Dios que va a sanar, que va a proveer. Y sí, lo puede hacer, claro, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que se llama soberanía. Y Él decide cuándo y cómo va a actuar. Él no va a actuar a demanda de nosotros, Él va a actuar al plan de Él. Y cuando nosotros muchas veces extendemos una promesa que Él no hizo, lo que terminamos es rompiendo el corazón a alguien y destruyendo la fe de otra persona. Y eso no está bien. Y sí, se hace con buenas intenciones. Y sí, se hace porque queremos animar personas. Y sí, se hace porque queremos alentar a otros. Y sí, se hace porque queremos consolar. Sí, claro. Pero ¿qué pasa cuando no pasa lo que nosotros dijimos que iba a pasar? Cuando yo me acerco a personas que están pasándola muy mal, y quienes me conocen de cerca saben esto porque de verdad lo hablo con ellos y lo hablo porque a mí me genera mucha carga acercarme a personas que están sufriendo y decirle cosas que yo considero muchas veces son simplistas o no tienen la actitud correcta. Yo soy un pastor, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios cuida, yo sé que Dios provee. Yo sé todo eso, pero ¿sabes qué? No le puedo decir a una persona que se le acaba de morir el bebé, bueno, pero tranquilo, Dios tiene un propósito. Todos sabemos que Dios tiene un propósito. Evidentemente Dios tiene un propósito. Por supuesto que Dios tiene un propósito. Pero a veces nos falta sensibilidad y nos sobra aparente fe. Eso no es fe. O decirle a alguien, no te preocupes, Dios seguramente va a sanar a tu esposo. ¿Oro porque personas sanen? Pues claro. Pero siempre le pongo una guinda a cada lado y es esta: Señor, que sea tu voluntad. Y siempre le digo a las personas, oramos por que Dios sane, provea bajo su voluntad. ¿Te falta fe? No, me sobra respeto. Yo no critico a quien lo hace de otra forma, ante Dios te lo digo. Cada quien ora como corresponde, según lo que entienda. ¿Y he fallado en eso alguna vez? Sí, claro. Me ha tocado aprender en el camino. Porque seguramente más de un par de veces puse promesas en la boca de Dios que Dios no hizo. Y no está chévere eso. ¿Por qué? Porque traemos decepción. Y empezamos a juzgar la presencia de Dios y su fidelidad por las circunstancias. Porque como las circunstancias son negativas y yo creía que Dios había prometido positividad, o había prometido algo bueno y no está, entonces Dios no está presente. O Dios no es fiel. O Dios es injusto. O Dios no cumple lo que promete. O Dios no hace lo que dijo que iba a hacer. O Dios no trae los resultados que dijo que iba a traer. Y muchas veces no es Dios. Muchas veces somos nosotros que hemos prometido en nombre de Dios cosas. O nosotros que nos hemos creado expectativas de Dios que Él no ha propuesto. Ahora, es importante entender lo siguiente. En medio de cada circunstancia compleja, de dolor, de adversidad, de temor, de preocupación, que venga de donde venga, en esas circunstancias donde nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Siempre, cuando venga el desafío de la pregunta, ¿y dónde está Dios? Dios te importa, Dios, estás allí. Trata de poner un pero que fortalezca tu fe, no un pero que dañe tu fe. Un pero que te ayude a decir, estoy atravesando un dolor, pero confío que puedo esperar en Dios. Me dieron una mala noticia, pero creo que Dios puede hacer algo bueno de esto. La estamos pasando mal, pero voy a buscar ayuda, a creer y a perseverar para poder salir adelante.
Porque el problema se presenta cuando las promesas que Dios no hizo no se cumplen y nosotros decimos, yo creía que Dios sanaba, pero no lo hizo y ahora ya no creo en Él. Yo creía que Dios proveía, pero no lo hizo y ahora dejaré de confiar en Él. Yo creía que Dios iba a llegar, pero a mi punto de vista no llegó y por eso Dios es malo. De hecho, Dios no existe. O sea, el pero que coloquemos después de la frase inicial que está conectada a la situación que hemos estado viviendo va a determinar dónde va a parar nuestra fe. Y yo quiero que sepas esto. Tú y yo somos beneficiarios de un nuevo pacto que dice con claridad que nuestras circunstancias no determinan si a Dios le importa o no. Nuestras circunstancias son nuestras circunstancias y 100% de las veces a Dios le importa, 100% de las veces Dios te ama y 100% de las veces Dios está ahí para ti. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que hizo Jesús. Lo sabemos por lo que Cristo hizo y lo sabemos porque nos queda testimonio de lo que ha pasado en la historia. Hay una carta que es la carta de los hebreos y en esta carta de los hebreos está dedicada a una comunidad de hebreos, de judíos, y ahí les cuenta a ellos acerca de los héroes de la fe. Y tú y yo tenemos una imagen de lo que es un héroe de la fe. Y aquí el escritor de Hebreos empieza a escribir y escribir de los héroes de este, aquel y lo otro. Y cuando va por Hebreos 11:32, dice, ¿qué más voy a decir? Es como que diría, chamo, no puedo seguir en esto porque no tengo tiempo, se me va a acabar el papel y tengo una vida que vivir. Son tantos y tienen tantas historias que no caben aquí. Y dice, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, de Samuel y los profetas. Es decir, miren, no tengo tiempo para contar todo lo que pasó con Gedeón, que él creía que era un cobarde, pero Dios lo llamó valiente y armó un ejército. Y David, imagínense todas las historias que tiene David, que Goliat, que el otro, que los filisteos, no, y Samuel ni decir, y tantos profetas, no tendríamos tiempo para hablar de todos ellos, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, hablando de Daniel, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de las espadas, sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. ¡Wow! Héroes de la fe. Esa es la clase de gente que tú y yo queremos tener cerca y es la clase de gente que tú y yo queremos ser y es la clase de historia de fe que queremos tener para contar, ¿verdad? No, vivieron felices para siempre. ¿Tú sabes qué? Cerramos la boca de los leones, apagamos el fuego, hicimos huir ejércitos, perseveramos, sacamos fuerza en flaqueza, nos paramos como si fuéramos corazón valiente en la guerra y hicimos que el mal huyera de nuestra casa y de nuestra empresa, de nuestra familia. Somos lo máximo en la fe. A esto se parecen nuestros héroes de la fe. Y esto se parece lo que creemos que es Dios obrando de forma favorable. Pero mira el resto de lo que dice. Otros, en cambio, otros al contrario de, otros, no les pasó así. Otros, en cambio, fueron torturados. Fueron torturados pues para alcanzar una mejor resurrección. No aceptaron que los pusieran en libertad. Otros se negaron a negar su fe y por eso fueron torturados y murieron. No cerraron boca de leones. No apagaron llamas. No hicieron huir ejércitos, sino que fueron torturados. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, cubiertos con pieles de oveja y de cabra, indigentes pasando necesidades, afligidos y maltratados. Ellos, adelante, el mundo no merecía gente así. Cuenta la historia de los grandes héroes. ¿Y qué decir de Gedeón, de David, de Samuel? Estamos repletos de historia increíble, pero también quiero decirles algo, amigos. Ustedes que entienden que las cosas están bien cuando nos va bien, que somos héroes cuando ganamos la pelea, quiero decirle que hay un grupo de nosotros que están en esta misma lista de héroes de la fe, que fueron apedreados, aserrados
indigentes, pasaron necesidades, hambre, persecución, que fueron torturados y que aún así sostuvieron su fe. Que no sostuvieron su fe porque todo siempre estuvo bien, que no sostuvieron su fe porque ganaron la pelea contra el gigante, ganaron contra los leones o vieron al ejército huir. No, sostuvieron su fe a pesar de todo el mal que les estaba pasando. Y al escribir esto es como que el escritor de Hebreos está narrando todo el asunto, se acuerda de los mártires más sufridos de la fe. Y dice, el mundo no merece gente así. Fueron increíbles. No sostuvieron su fe porque todo estaba bien, sostuvieron su fe aun cuando todo terminó muy mal. El mundo no merecía gente así. Son demasiado grandes, demasiado nobles y demasiado ejemplares como para ponerlos a la par del resto de nosotros. Las circunstancias no son una señal. ¿De dónde está tu lugar de valor con Dios? De si Dios te ama o no te ama, o si Él te aplaude o no te aplaude por tu fe. Las circunstancias, te insisto, solo son una señal de que estamos vivos y de que por estar vivos estamos en un mundo roto, y en un mundo roto en el cual necesitamos desesperadamente y cada vez más a Dios. Y mira lo que dice, aunque todos ellos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno vio el cumplimiento de la promesa. Todos ellos, al ver sus vidas, ¡wow!, ejemplares, dignos de aplauso, ninguno recibió lo que estaba esperando como promesa. Ahora, ¿cómo podemos conciliar esto con la idea de que si todo está bien, entonces es que estamos bien con Dios? No lo podemos conciliar, porque no es reconciliable la idea. No es reconciliable esta idea. Dice, no recibieron la promesa. Ninguno de ellos, esto sucedió para que ninguno de ellos llegara a ser perfecto sin nosotros, porque Dios había preparado algo mejor. ¿Por qué no recibieron la promesa? ¿Por qué no obtuvieron una victoria u otra victoria, otra victoria? Para que ellos no fueran aún perfectos sin nosotros, porque Dios había preparado otro asunto. Porque ellos eran parte de una historia que se estaba escribiendo. Cuando tú lees toda esta lista de los héroes de la fe, y los héroes de la fe no solo son aquellos que les fue bien, todo salió bien, sí, tuvimos una batalla, un gigante por allá, una peleita, pero al final estamos con el pecho afuera porque ganamos, sino aquellos que fueron aserrados, torturados, humillados, esos también son héroes de la fe. Y todos ellos era construcción, 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 porque Dios estaba poniendo ladrillo sobre ladrillo. ¿Para qué? Para traer algo mejor. ¿Algo mejor para quién? Algo mejor para ti, algo mejor para mí, algo mejor para nosotros, algo mejor para el mundo. Su historia era una historia más grande que la que ellos estaban viviendo. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando tú y yo nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios no existe, Dios me abandonó, Dios me dejó. Es que estamos demasiado encerrados en nuestra propia historia. Estamos solo mirando nuestras circunstancias. Pero si damos un paso atrás, podemos entender que nuestra historia y nuestras circunstancias pueden ser parte de un plan mayor, de algo que Dios está haciendo, de alguna forma, para muchas personas. Tú y yo no podemos evitar el dolor, tú y yo no podemos evitar la adversidad, tú y yo no podemos evitar las cosas que van a pasar, el diagnóstico, la traición, no lo podemos evitar. No lo vas a poder evitar. Alguien se va a enfermar, alguien va a fallar, alguien va a morir. Aplausos por mis palabras de ánimo. No lo podemos evitar. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Decir, Dios, usa mi historia en medio de tu gran historia.
Me recuerda el apóstol Pablo diciendo que Dios nos consuela con toda consolación, para que con el consuelo que seamos consolados nosotros hoy, podamos consolar a alguien más mañana. A ti que se te ha muerto alguien, a ti que te has divorciado, a ti que has perdido un hijo, a ti que sufres de ansiedad, de estrés, de dolor de alguna forma, ¿sabes qué? Ríndete a Dios y di: Dios, ya que este dolor me acompaña, por favor, consuélame, para yo ser una herramienta en manos tuyas el día de mañana. Haz algo con tu dolor. Haz algo con tu dolor. Que tu dolor sea parte de una historia que se está escribiendo y no se quede contigo. Que tu dolor sea parte de algo más grande que tu propia vida. Y continúa el escritor de Hebreos diciendo esto: mira, ya que vieron todo esto, los héroes de la fe y todo lo que pasó, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, también nosotros que estamos alrededor de gente tan increíble que gente que yo digo que no, el mundo no merece gente así. Nosotros que estamos por causa de lo que venimos hablando, por causa de estos héroes de la fe, que algunos ganaron y otros no recibieron la promesa, pero que igual son héroes de la fe. Vamos a despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Vamos a quitarnos de encima todo el peso, aquello que no nos permite andar ligeros y andar bien. Y vamos a quitarnos de encima el pecado que nos hace daño, que ofende a Dios, que nos daña a nosotros y daña a otros. Vamos a enfocarnos y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Viene hablando de héroes de la fe, dícenos, aprendamos de esta gente. ¿Y qué podemos aprender? Y veamos cómo vivieron y qué podemos hacer. Bueno, ya que ellos vivieron de esta forma, nosotros tomemos una decisión de quitarnos de encima todo el pecado, de quitarnos de encima todo el peso inútil, las tonterías que nos atrapan, que nos hacen la vida pesada. Y vamos a correr con perseverancia la carrera que tenemos al frente. Carrera que va a tener altos, que va a tener bajos, que va a tener días buenos, días malos, malas temporadas, buenas temporadas, momentos buenos, momentos malos, momentos mezclados donde vas a estar llorando y riendo en el mismo día. ¿Cómo lo vamos a correr? Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Corramos la carrera fijando la mirada en Jesús. Solo necesitamos poner nuestra mirada donde va. Quitemos la mirada de las circunstancias, porque las circunstancias nos llevan a conclusiones erráticas. Porque vemos la circunstancia y está todo bien, es que Dios está bien conmigo. Veremos la circunstancia y está todo mal, es que Dios está mal conmigo. Pues no funciona así. A veces puede estar todo muy bien y tú estar alejado de Dios. ¿Sabes cuántas veces? No sabes cuántas veces llega alguien con la vida destrozada a buscar a Dios. Y cuando tiene 3 pedazos armados, ya no necesito a Dios, ya puedo caminar, y se va. A veces vuelven. Lo que hacen otras veces es agarrar los pedazos y los pegan de forma extraña y andan por ahí. Por eso tenemos que fijar la mirada en Jesús. Para cuando las cosas van bien, recordar que todo lo bueno que tenemos viene de Él. Y que cuando las cosas van mal, a Él le importa y contamos con Él. Porque a veces vamos en la carrera que tenemos al frente, pero como en bajada. Vamos en bajada. ¡Hey! Me va bien en los negocios, me va bien en el matrimonio, está todo bien con mis hijos, ¡qué bien! Mi vida es maravillosa. Es que yo soy un tipo maravilloso. Soy un buen trabajador, soy un buen esposo, soy un buen papá, soy un gran tipo. ¿Sí? De repente empieza la subida, me empieza a ir mal. Yo sigo siendo un gran tipo. Dios, tú eres culpable de esto. Cuando vamos en bajada, tenemos que recordar a Dios con agradecimiento. Y cuando vamos en subida, tenemos que recordar a Dios con dependencia. Y entender que siempre debemos tener nuestra vista fija en Él. Y no dejarnos alumbrar de el bien
o el mal de las circunstancias. Porque como sea que estemos, Dios nos ama, le importa y está ahí para nosotros. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, que es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Fijemos la mirada en Jesús porque Él es el que nos da la vida eterna. Fijemos la mirada en Jesús porque Él es el que inicia nuestra fe y la perfecciona. Fijemos la mirada en Jesús porque Él está por encima del bien y del mal que nos pasa en esta vida. Fijemos la mirada en Jesús, no en las circunstancias, porque las circunstancias van a ser adversas, van a golpear nuestra fe. ¿Y sabes qué? Aprendamos de Él, quien con gozo, por el gozo, por la alegría de lo que le esperaba en el futuro, aguantó, soportó el dolor del presente. ¿Y qué hizo? Menospreció la vergüenza. Tuvo por menos todo lo malo que le estaba pasando, porque él tenía la certeza, la seguridad. Él sabía que venía algo. Él sabía que venía algo. Menospreciando la vergüenza que significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él tenía puesto la vista en el trono, no en la cruz, en el sufrimiento, en la humillación y en la vergüenza. Tus promesas y mis promesas son mejores porque son eternas. Esta vida puede ser complicada, sí, dolorosa también, pero es temporal. Así que, pues, acerquémonos. Consideremos a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando estén pasándola mal, cuando esté el tiempo complejo, recuerden a Jesús. Fijemos los ojos en Jesús. ¿Y qué vamos a recordar? Todo lo que pasó. ¿Y cómo lo pasó? ¿Cómo lo pasó? Con la mirada puesta en lo que viene. Y eso va a renovar nuestro ánimo. Y aquí hay una invitación que es con la que quiero terminar. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir lo que tanto necesitamos, para recibir la misericordia y encontrar la gracia para el momento oportuno. Acerquémonos confiadamente, acerquémonos con tranquilidad, acerquémonos a Dios con seguridad. No pienses de ninguna forma que hay algo que pueda impedir que tú te puedas acercar a Dios. Él te está invitando, acércate con confianza, ven, acércate con seguridad. No te voy a rechazar, no te voy a alejar. Yo no quiero que estés lejos de mí, de hecho te invito a acercarte a mí. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, gracia abundante, para recibir la misericordia, la compasión. Dios se conduele y encontrar la gracia, la fortaleza, la perseverancia, la capacidad de soportar lo que vives, que te va a ayudar oportunamente. ¿Dónde está Dios? Esperando que nos acerquemos al trono de la gracia, para mostrar su misericordia como siempre la muestra y para darnos su gracia como siempre la da. Necesitamos confiar en Él y entender que el asunto es temporal y que de alguna forma Él tiene un plan. Y la promesa que es una promesa que sí hizo es que al final Él va a enjugar toda lágrima y nos rescatará definitivamente de todo el mal, de una vez y para siempre. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tu bien y tu misericordia nos da esperanza de una vida eterna. Tu bien y tu misericordia nos ayudan a tener una perspectiva más elevada. Tu bien y tu misericordia, tu gracia nos ayuda a soportar las dificultades temporales, el dolor temporal de la vida, la complejidad de la vida. Y nos permite elevar la mirada a algo más alto, que es tu resurrección, que es la eternidad junto a ti. Padre, oramos para que nos ayudes a cada uno a poder comprender
los tiempos complejos y ponerlos en tus manos, los tiempos difíciles, dolorosos, esos tiempos donde nos podemos preguntar dónde estás, para ponerlos en tus manos, Dios, y que hagas algo con ellos, útil para la historia más grande que estás escribiendo. Te pedimos, Dios, que nos des consuelo, seguridad y paz siempre, y que ayudes a que nuestra vida siempre, siempre, siempre permanezca cerca del trono de la gracia, Señor, porque es lo que necesitamos, estar cerca de ti, y desde allí todo lo demás seguirá un buen curso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.